Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende en qué horario estén viendo este video. Les venimos a presentar lo que es la histología de las fibras musculares esqueléticas, a cargo de Sebastián Durán Niño, Eric Alejandro Bates Uvalle, Miriam Asensio Chaparro y Jesús Alberto Salas Maldonado. Como sabrán, este tema es para la materia de fisiología. La fibra muscular o células musculares. Una de las características más importantes de la célula muscular es la capacidad por parte de sus fibras internas de acotarse en respuesta a las órdenes que vienen desde el cerebro. La célula muscular es multinuclear, además fusiniforme. Su membrana citoplasmática se denomina sarcolema y su citoplasma se denomina sarcoplasma. En su interior tiene organelos, un núcleo, una hemoproteína muscular llamada mioglobina y fibras formadas por cadenas de aminoácidos denominadas una actina y otra miosina. Estas fibras son las que tienen la propiedad de contraerse ante ciertos estímulos. Las fibras musculares esqueléticas se constituyen de una estructura básica: sarcolema, citoplasma y núcleo. Se clasifican en fibra blanca y fibra roja. Histología de la fibra muscular esquelética. Los componentes más importantes de un músculo esquelético son las fibras musculares que lo constituyen. El diámetro de una fibra muscular es de 10 a 100 micromilímetros. La longitud normal se ubica alrededor de los 10 centímetros, a pesar de que algunas alcanzan los 30 centímetros. Dado que cada fibra surge de la fusión de cientos de pequeñas células mesodérmicas llamadas mioblastos, durante el desarrollo embrionario, cada fibra madura de músculo esquelético posee cientos de núcleos. Una vez que concluyó la fusión, la fibra muscular pierde la capacidad de realizar mitosis. De esta manera, el número de miocitos se establece ante el nacimiento y la mayor parte de ellos duran toda la vida. El espectacular crecimiento muscular que tiene lugar tras el nacimiento se produce principalmente por hipertrofia, el cual es un aumento del tamaño de las fibras existentes, más que por hiperplasia, el cual es un aumento de la cantidad de fibras. Durante la infancia, tanto la hormona de crecimiento humana como otras hormonas estimulan el crecimiento del tamaño de las fibras. La hormona testosterona promueve una hipertrofia aún mayor de las fibras. Estas células conservan la capacidad de fusionarse entre ellas o con fibras dañadas para regenerar las fibras musculares funcionales. Sin embargo, el número de fibras musculares formadas no es suficiente para conservar pérdidas importantes del tejido por lesiones o degeneración. En tales circunstancias, el músculo esquelético experimenta fibrosis, un reemplazo de fibras por tejido fibroso cicatrizal. Por este motivo, dicho tejido puede regenerarse, pero solo hasta un determinado límite. Sarcolema, túbulos transversos y sarcoplasma. Los múltiples núcleos de una fibra muscular esquelética se localizan justo debajo del sarcolema, la membrana plasmática de una célula muscular. Miles de pequeñas invaginaciones del sarcolema, llamadas túbulos transversos o túbulos T, penetran desde la superficie hasta el centro de cada fibra. Los túbulos T se abren al exterior, llenándose con el líquido intersticial. Los potenciales de acción musculares viajan a lo largo del sarcolema y a través de los túbulos T, extendiéndose por toda la fibra. Esta disposición asegura que el potencial de acción generado excite todas las porciones de fibra aproximadamente en forma simultánea. Dentro del sarcolema se encuentra el sarcoplasma, el citoplasma de la fibra. Este posee una cantidad de sustancia de glucógeno, una macromolécula compuesta con muchas moléculas de glucosa. El glucógeno puede ser utilizado para la síntesis del ATP. Además, el sarcoplasma posee una proteína denominada mioglobina. Esta proteína, que tan solo se encuentra en el músculo, se combina con las moléculas de oxígeno que difunden hacia las fibras musculares desde el líquido intersticial. La mioglobina libera el oxígeno cuando la mitocondria lo requiere para la producción de ATP. La mitocondria se extiende en hileras a través de la fibra, estratégicamente cerca de las proteínas musculares, que utilizan el ATP durante la contracción. Microfibrillas y retículo sarcoplasmático.
A gran aumento, el sarcoplasma se presenta colmado de pequeños haces. Estas estructuras son las microfibrillas, los orgánulos contráctiles del músculo esquelético. Su diámetro es de alrededor de 2 micras y se extiende a lo largo de toda la fibra muscular. Un sistema de sacos membranosos son contenidos líquidos llamado retículo sarcoplasmático o RS rodea cada microfibrilla. Este complejo sistema es similar al retículo endoplásmico en las células no musculares del organismo. Las dilataciones saculares terminales del retículo sarcoplasmático, las cisternas terminales, abultan los tubos T de cada lado, un tubo lote y los dos cisternas terminales ubicadas en cada una de sus caras forman una triada, en cada fibra muscular en reposo. El retículo sarcoplasmático almacena iones de calcio. La liberación de C al cuadrado más desde las cisternas terminales del retículo dispara la contracción muscular. Atrofia e hipertrofia musculares. La atrofia muscular representa la pérdida de la masa muscular. Las fibras musculares disminuyen su tamaño a causa de la pérdida agresiva de microfibrillas. Cuando esta es subsecuente a la falta de uso de los músculos, se denomina atrofia por desuso. Los pacientes inmovilizados en la cama o con yesos padecen atrofia por desuso, ya que el flujo de impulsos nerviosos hacia el músculo inactivo es mucho menor. Este trastorno es reversible. Por el contrario, si el nervio se corta o su acción se ve interrumpida, el músculo sufre atrofia por desnervación. En un periodo de entre 6 meses y 2 años, el tamaño del músculo disminuye hasta alrededor de un cuarto del original, y el tejido conectivo fibroso reemplaza en forma irreversible a sus fibras. Como se observó previamente, la hipertrofia muscular es un incremento del diámetro de las fibras, como consecuencia de la producción aumentada de microfibrillas, mitocondrias, retículo sarcoplasmático y otros orgánulos. Es consecuencia de la actividad muscular intensa y repetitiva como el entrenamiento de la fuerza. Dado que los músculos hiperatrofiados poseen más microfibrillas, son capaces de llevar a cabo contracciones más fuertes. Filamentos. Los filamentos gruesos de los diagramas son miosina y los filamentos delgados son actina. Los filamentos de miosina y de actina se integran parcialmente y de esta manera hacen que las miofibrillas tengan bandas claras y oscuras alternas. Cada miofibrilla está formada por aproximadamente 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina, adyacentes entre sí, que son grandes moléculas proteicas polimerizadas responsables de la concentración muscular real. El sarcómero es la unidad funcional. Significa que todos los componentes necesarios para la contracción están contenidos en cada sarcómero. De hecho, el músculo estriado está compuesto por millones de pequeños sarcómeros que se acortan individualmente con cada contracción muscular. Un sarcómero es la unidad funcional fundamental del músculo estriado, es decir, del músculo esquelético y cardíaco. El músculo esquelético es el tipo de músculo que se utiliza en movimiento voluntario y el músculo cardíaco es el músculo que se forma parte del corazón. Miofilamentos. Cada sarcómero consiste en haces gruesos y delgados de las proteínas mencionadas anteriormente, que en conjunto se denominan miofilamentos. Al ampliar una porción de miofilamentos, se puede identificar las moléculas que lo componen. Los filamentos gruesos están hechos de miosina, mientras que los filamentos finos están hechos de actina. Funciones. La función principal del sarcómero es permitir que una célula muscular se contraiga. Para ello, el sarcómero debe acotarse en respuesta a un impulso nervioso. Los filamentos gruesos y finos no se acortan, sino que se deslizan uno alrededor del otro, lo que provoca que el sarcómero se acorte. Participación de la miosina. Afortunadamente, investigaciones recientes ofrecen una buena idea de cómo funciona este deslizamiento. La teoría del filamento deslizante se ha modificado para incluir cómo la miofina es capaz de tirar de la actina para acortar la longitud del sarcómero. Daño muscular inducido por ejercicio. ¿Qué es?
El ejercicio puede producir daño muscular mediante una serie de alteraciones de dos tipos, unas de aparición precoz y de origen mecánico, mientras que otras son consecuencias de las anteriores y consisten en el proceso inflamatorio. ¿Cómo ocurre? Ocurre como respuesta al sobreestiramiento de los sarcómeros débiles durante la contracción excéntrica. Los eventos se pueden designar o clasificar de la siguiente manera. Los sarcómeros normales tienen una contracción excéntrica, lo que lleva a un sobreestiramiento de sarcómeros, llevando a esto a una ruptura de sarcómeros, que por lógica es un cambio de longitud óptima. Sigue a un daño de las membranas celulares. ¿Qué es esto? Es la disminución del acoplamiento S y pérdida de fuerza, lo que lleva a una contractura local. Es el aumento de tensión pasiva. Y como resultado final tenemos la muerte celular. ¿Qué es lo que causa esto? Inflamación y dolor y pérdida de fuerza retardada. Daño químico. En el espacio extracelular hay una mayor concentración de calcio que en el sarcoplasma, de 2 a 3 milimol litro, frente a 0.1 micromol litro. Este ion entra en la célula a través de canales regulados por cargas eléctricas y es almacenado en el retículo sarcoplasmático. Cuando la célula es despolarizada, el Ca++ es liberado del retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático se abreviaría como RS y pasa al citoplasma siguiendo al estímulo eléctrico de las membranas. Una vez que el citosol se une a la tropomina y transmite la señal de los filamentos de actina, lo que en presencia de ATP permite el movimiento de esta área respecto a la miosina, acortando la longitud de sarcómeros. Tras este proceso, el calcio es liberado, vuelve a ser capturado en el RS en milisegundos gracias a la actividad de la bomba CA-ATP pasa y a la actividad de las enzimas como la calceucorestina. Por lo tanto, los niveles de calcio intracelular son regulados y mantenidos en un rango adecuado, principalmente gracias a la coordina actividad de los mecanismos de transporte en la membrana y el RS. Sin embargo, a pesar de las condiciones normales, la concentración de calcio intracelular está controlada en unos rasgos adecuados. Con el ejercicio, este gradiente puede variar debido a varios procesos, los cuales son: entrada de calcio extracelular mediante la activación de canales iónicos mecanosensibles que son regulados por impulsos mecánicos y se abre ante el estiramiento de la membrana celular, como por ejemplo en las contracciones excéntricas. La ruptura de la membrana celular también permite que varíe este gradiente, aumentando la concentración de calcio intracelular. Además, también es la mayor concentración de calcio del RS en comparación con el sarcoplasma, y la ruptura de la membrana permite un influjo de calcio al citosol. Un fallo en los mecanismos de entrada de calcio en el RS aumenta, aunque su membrana no esté rota, también llevará al aumento de los niveles de calcio citosólico, disminución de ATP, inhibición de bomba CA-ATP, pasa, etc. El aumento de concentración de calcio en el sarcoplasma activa diversos mecanismos moleculares en el músculo esquelético, con enzimas dependientes del calcio como la fosfolipasa A2 y la calpaína pretoloica. Pues desde aquí, joven, te deseo éxito en tus estudios. Ustedes pueden, esto sería todo por nosotros para la clase de fisiología.